Hay historias que se susurran al calor de la hoguera, relatos antiguos que han sobrevivido al paso del tiempo y que aún hoy nos hacen mirar por encima del hombro cuando la luna llena ilumina el cielo. Los hombres lobo han habitado nuestras leyendas y pesadillas desde tiempos inmemoriales, seres que caminan en la delgada línea entre lo humano y lo salvaje, portadores de un secreto que transforma no solo su cuerpo, sino también su alma. Pero, ¿qué hay detrás de estos mitos? ¿Son simplemente cuentos para asustar a los niños antes de dormir? ¿O reflejan algo más profundo en nuestra naturaleza? Hoy te invito a adentrarte conmigo en el fascinante y misterioso mundo de los hombres lobo y licántropos. Exploraremos sus orígenes, las historias que los rodean y cómo han dejado una huella imborrable en nuestra cultura. Así que, si estás listo para descubrir lo que se esconde tras el aullido que rompe el silencio de la noche, acompáñame en este viaje. Pero te advierto, después de conocer estas historias, quizás mires la próxima luna llena con otros ojos. Imagina un banquete real, lleno de lujos, y un plato que no es lo que parece. Así comienza la historia de Licaón, el rey de Arcadia, quien pensó que desafiar a Zeus sería una gran idea. Para probar si el dios realmente era omnisciente, decidió servirle un manjar, hecho con carne humana. Zeus, obviamente, no estaba para juegos. Con un destello de ira divina, transformó a Licaón en un lobo como castigo. Condenado a vagar por los bosques, el rey dejó de lado su humanidad para convertirse en una bestia dominada por instintos. De esta leyenda nace el término licantropía, que combina las palabras griegas likos, lobo, y antropos, hombre. Pero más allá del castigo, la historia de Licaón nos habla de la delgada línea entre lo humano y lo salvaje, y de lo que ocurre cuando desafiamos a lo divino. ¿Qué tan cerca estamos todos de nuestro propio lobo interior? Ahora vayamos más atrás, mucho antes de que los dioses griegos gobernaran. En las primeras sociedades humanas, los lobos no eran enemigos, sino maestros. Las tribus los admiraban por su fuerza, astucia y lealtad al grupo, características que inspiraron rituales y leyendas. Los chamanes usaban máscaras y pieles de lobo en ceremonias, creyendo que podían canalizar su espíritu. Pero imagina ser un observador de estos rituales, figuras humanas danzando como bestias bajo la luz de la luna. ¿No pensarías que realmente se habían convertido en lobos? Así, los relatos de hombres que adoptaban la forma de un animal pudieron surgir como una mezcla de admiración y asombro ante lo desconocido. Incluso en las cuevas de nuestros antepasados, las pinturas rupestres muestran figuras mitad hombre, mitad animal. Tal vez los primeros mitos sobre hombres lobo no eran historias de terror, sino una forma de honrar esa conexión sagrada entre humanos y naturaleza. Avancemos en el tiempo hasta la Edad Media, donde la luna llena ya no solo era un espectáculo nocturno, sino una señal de peligro. En aquellos oscuros días, los hombres lobo no eran solo criaturas de leyenda, sino una amenaza real, temida en pueblos y aldeas. ¿Por qué? Porque la gente creía que bajo el influjo de la luna, cualquier ser humano podía transformarse en una bestia sanguinaria. Los hombres lobo eran vistos como agentes del mal, vinculados a la brujería y los pactos demoníacos. Se pensaba que aquellos que se convertían en lobos habían hecho un trato con el diablo, entregando su alma a cambio de poder.
Los relatos de hombres lobo eran tan comunes que si alguien desaparecía sin dejar rastro, no era raro que se les acusara de ser un licántropo. Así, el miedo a lo desconocido creció hasta convertirse en superstición, y lo que antes era un mito se transformó en una amenaza palpable. Pero lo que realmente alimentó el terror en Europa no fueron solo las historias, sino los juicios reales. Uno de los casos más famosos fue el de Peter Stump, conocido como el Lobo de Bedburg. En 1589, este hombre fue acusado de asesinar y devorar a 14 personas, entre ellas varios niños. Bajo tortura, Stump confesó haber hecho un pacto con el diablo, quien le otorgó la habilidad de transformarse en lobo. Fue ejecutado de la manera más espantosa, desgarrado por ruedas de tortura y luego decapitado, como ejemplo de la amenaza licántropa. Otro caso notorio fue el de Gilles Garnier, un hombre que en 1573 fue acusado de asesinar y devorar a varios niños en los bosques de Francia. Al igual que Stump, Garnier fue condenado a muerte tras confesar que había sido guiado por la luna y que, en su forma de lobo, no podía controlar sus impulsos. Su juicio refleja cómo la desesperación y el pánico de la época transformaron a hombres comunes en monstruos, condenados por superstición más que por evidencia. En los antiguos territorios de Mesoamérica, los hombres lobo no eran vistos como maldiciones, sino como guardianes espirituales. Los nahuales, según la tradición indígena, eran chamanes capaces de transformarse en animales para proteger a sus comunidades. Se decía que estos hombres poseían un vínculo especial con la naturaleza y que, bajo ciertas ceremonias o durante los sueños, podían adoptar la forma de jaguares, coyotes o lobos. Sin embargo, no todo era benevolencia. Algunas historias cuentan que los nahuales usaban sus habilidades para el beneficio personal o incluso para causar daño, sembrando miedo en aquellos que los enfrentaban. Este equilibrio entre lo protector y lo peligroso refleja la dualidad inherente de estas figuras, un concepto central en las culturas mesoamericanas. ¿Eran héroes, villanos o algo entre ambos? Tal vez la respuesta depende de quién cuente la historia. Antes de continuar explorando estos fascinantes relatos, quiero tomar un momento para agradecerte por acompañarme en este viaje. Mi misión es compartir contigo la riqueza de estas historias que han atravesado siglos y culturas. Si estás disfrutando este contenido tanto como yo, te invito a suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál de estas leyendas te ha intrigado más hasta ahora? Tu participación es lo que mantiene viva esta exploración. En África, los relatos de hombres que se transforman en animales son tan antiguos como las mismas tribus. En algunas culturas, los cambiaformas eran líderes espirituales que podían adoptar formas animales, como leones o hienas, para proteger a su comunidad o enfrentarse a enemigos sobrenaturales. Pero estas habilidades también tenían un lado oscuro. Se les temía como brujos capaces de manipular la naturaleza para sus propios fines. Mientras tanto, en Australia, las leyendas de los pueblos aborígenes describen a figuras que podían adoptar la forma de los dingo, los perros salvajes de la región. Estas transformaciones no eran vistas como maldiciones, sino como una manifestación de la profunda conexión espiritual entre los humanos y los animales.
Estas historias nos recuerdan que la fascinación por los cambiaformas no tiene fronteras. Es un fenómeno que une culturas de todo el mundo. Si quieres descubrir a las 8 criaturas más increíbles que cambian de forma, da clic en la tarjeta de arriba. Más allá de su apariencia feroz, el hombre lobo encarna un conflicto universal, la lucha interna entre nuestra naturaleza civilizada y nuestros instintos más primarios. Durante el día, somos seres racionales, parte de una sociedad que nos exige control y orden. Pero, bajo la luz de la luna, ¿qué ocurre con esa parte salvaje que llevamos dentro? El hombre lobo es un recordatorio de que, aunque nos esforzamos por mantener nuestras emociones y deseos bajo control, hay momentos en los que la bestia interna puede surgir. Representa esos impulsos que intentamos reprimir: la ira, el deseo, la agresión, todo aquello que consideramos no humano. En él vemos un reflejo de lo que tememos de nosotros mismos, pero también de lo que podría liberarnos. En el mundo de la psicología, Carl Jung definió el concepto de la sombra como esos aspectos de nuestra personalidad que reprimimos porque no encajan con la imagen que deseamos proyectar. El hombre lobo, con su transformación involuntaria y su pérdida de control, es una manifestación perfecta de esta idea. Cuando nos enfrentamos al mito del hombre lobo, en realidad nos enfrentamos a nuestras propias sombras. Esos lados oscuros que preferimos ignorar pueden volverse incontrolables si no aprendemos a aceptarlos. El hombre lobo nos advierte que la verdadera amenaza no está fuera de nosotros, sino dentro, en lo que negamos y ocultamos. Pero también nos invita a reconciliarnos con esos aspectos, porque, como Jung sugería, solo al aceptar nuestra sombra podemos aspirar a la totalidad. Detrás de cada mito hay, a veces, una sombra de realidad. La licantropía clínica es un trastorno psiquiátrico raro en el que la persona cree que puede transformarse en un animal, ya sea un lobo, un perro o incluso criaturas más exóticas. Esta convicción puede ser tan fuerte que quienes la padecen llegan a imitar los comportamientos del animal que creen ser: gruñidos, aullidos o incluso andar a 4 patas. Aunque parezca increíble, hay registros de casos a lo largo de la historia en los que esta condición podría haber sido interpretada como una transformación real. En una época donde la ciencia aún no podía explicar muchos fenómenos mentales, ¿qué otra opción tenían las personas más que atribuirlo a lo sobrenatural? Este trastorno, aunque raro, nos muestra cómo la mente humana puede crear realidades propias, alimentando mitos que aún perduran. Los hombres lobo son mucho más que figuras de cuentos o leyendas aterradoras. Son el reflejo de nuestra propia naturaleza, una lucha constante entre el control y los instintos, entre la luz y la sombra. Sus historias, cargadas de misterio y simbolismo, han sobrevivido a los siglos porque nos hablan de algo profundamente humano. Al final, quizás todos llevemos un lobo dentro, esperando el momento de ser descubierto. Si este recorrido de los hombres lobo te ha intrigado, te invito a seguir explorando los secretos de la mitología y las leyendas junto a Sagrado Panteón. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo para que más personas puedan unirse a este fascinante viaje. Nos vemos en la próxima aventura.